Ok, vamos a trabajar unidad 10 y ya después, ahorita más tarde, hacemos la aplicación. Ok, en la unidad 10 vamos a estudiar las descripciones legales de las propiedades. Esto es básicamente los métodos que se utilizan a nivel gubernamental y privado para buscar el tamaño de los lotes de tierra y la ubicación dentro de el área del mapa geográfico. Entonces, esto básicamente lo que hace es identificar cómo el gobierno le da el nombre a la tierra, ¿ok? A ese lote de terreno. Las propiedades siempre van a tener dos identificaciones, su dirección y su descripción legal. Déjenme entrar un momentito al FMLS para que lo vean, porque así es que se puede ver bien. Una unidad muy importante, creo que les da 6 preguntas en el examen, 6 u 8, ¿verdad? Y es importante porque tiene un número importante de preguntas de matemática. Entonces, vamos a trabajar los 3 métodos. El propósito de las descripciones legales es que usted no se equivoque a la hora de hacer un contrato de compra-venta, que usted sepa dentro del MLS dónde la va a ubicar, que usted sepa que esa descripción legal no tiene nada que ver con la dirección de la casa y que es importante para que usted sepa que su cliente está adquiriendo, está comprando la propiedad correcta. Que esa descripción legal que usted ha visto coincida con la del survey del título para que usted sepa que el título también está limpio y que el título no tiene nada que lo pueda ensuciar, como vimos el día de ayer en la clase del título. Nuestro rol como agentes inmobiliarios es tener extremo cuidado en colocar dentro de nuestros contratos la descripción legal exacta, porque si nos equivocamos, por supuesto, tu cliente estaría o podría comprar una propiedad diferente. Recuerden que cuando nosotros compramos propiedades en este país, quizás vimos la casa el día que hicimos el showing. Abrimos la casa, el cliente la vio y nunca más la vio, ¿ok? Nunca más la volvió a ver. Y la vuelve a ver el día que le entregamos la llave, ya cuando ha hecho el cierre. Normalmente ocurre de esa manera. Entonces, pues, si nosotros nos equivocamos en una descripción legal, nuestro cliente pudiera estar comprando una propiedad equivocada, ¿ok? Y recordar que en Florida hay mucha construcción nueva, hay mucho contrato de construcción nueva en donde quizás en una subdivisión, en una misma acera, se están vendiendo 3 casas en conjunto, 3 casas juntas, ¿ok? Las 3 se están vendiendo. Entonces siempre hay que tener muchísimo cuidado al respecto. Los 3 métodos que existen a nivel nacional para las descripciones jurídicas que acompañan incluso el Tax ID de las propiedades son los siguientes. Meet and bound, en español es medir y delimitar. El segundo, Government Survey System, que es el método del levantamiento gubernamental. Y el último, Lot and Block, que también tiene varios nombres. Él se llama planos registrados, lotes y cuadras, lotes y manzanas. Este último es el que en la actualidad utilizan los condados y las ciudades cuando un desarrollador va a construir una nueva subdivisión
y entrega el mapa de esa subdivisión antes de construir la primera casa para que el condado identifique y le dé las descripciones legales a todos los lotes de terreno. Cuando terminemos el curso, va a ser importante esta lámina porque ustedes van a descubrir por qué están todas estas anotaciones en ella y les va a servir como base de estudio para la mayoría de los métodos, ¿ok? Ok. Como observaciones para este método, ¿verdad? Debemos recordar que el mix and bound es el método más preciso. En este caso se identifica como el más exacto, ¿ok? Y vamos a comenzar por él. Ok. El mix and bound es el método más preciso y más exacto. Se mide una propiedad, ¿verdad? Desde escoger una línea o un punto imaginario en una esquina de la propiedad, del marco de tierra, de esa propiedad del terreno. El agrimensor o topógrafo escoge ese punto imaginario en una esquina de la propiedad que va a denominar el método como el point of beginning o el punto de partida o punto de inicio. Deme un momentito ya. Ok. Entonces, ese punto de partida va a hacer referencia para que a partir de allí el método le permita al topógrafo marcar ángulos de 90 grados exactos para poder ir midiendo desde esos ángulos el terreno. Si nosotros lo vemos, este método utiliza el topógrafo una brújula y va dando unas orientaciones de dónde está el punto que ha escogido para poder medir. Fíjese que de hecho, si aquí se marca el point of beginning, él marcaría ese punto, ¿verdad? Marcaría el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y entonces él va midiendo el terreno desde triángulo. Él va midiendo cuánto hay de área aquí, ¿ok? Luego pudiera moverse nuevamente, marcar otro point of beginning aquí, ¿verdad? Marcar otro ángulo de 90 grados en este sentido y luego medir cuánto mide esta porción de tierra. Entonces, esto es lo que hace prácticamente el método. El método lo que hace es ir separando ese espacio de tierra en triángulos de 90 grados para poder ir midiendo esos triángulos, ¿ok? ¿Cómo sabe él cómo los va a marcar? Porque él marca el point of beginning y luego se posiciona en el punto opuesto, ¿ok? Como tiene una brújula en la mano, él sabe cuándo está en el punto opuesto y allí marca el opuesto y ahí ya puede definir el ángulo de los 90 grados, ¿ok? Prácticamente así funciona el método y va midiendo porciones de triángulo. Eso es lo que hace prácticamente el método, ¿ok? Para medir la tierra. De esto, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué es lo importante para el examen? Para que ustedes no se compliquen. Este examen les entrega unas cuatro preguntas tipo que usted debe identificar de esto que hemos explicado que hace el topógrafo. La primera pregunta, ¿cuál es el método más exacto? ¿Ok? Entonces la primera pregunta sería que este es el método más exacto, más preciso. Ok. Segunda pregunta, nos van a pedir que después de marcar un punto de partida, un point of beginning, nosotros identifiquemos el punto opuesto. ¿Cómo sabe el topógrafo qué punto es este? Con la brújula.
la brújula le dice a cuántos grados de latitud norte, de latitud sur, X, ¿ok? Está él en la Tierra. Él se coloca ahí y la brújula le da esa identificación. Entonces, la segunda pregunta sería para ustedes, ubicar un punto opuesto. ¿Cómo ubicamos el opuesto? El opuesto de un point of beginning mantendrá los grados numéricos iguales e invertirá los puntos cardinales. ¿Ok? El opuesto mantendrá los grados numéricos iguales y colocará los inversos de los puntos cardinales. Quiere decir que si el point of beginning está en el norte, el opuesto estará en el sur. Si el point of beginning está al este, el opuesto estará al oeste. Entonces, si tengo un point of beginning que es norte 65 grados del east, su opuesto será sur 65 grados del west. ¿Ok? ¿Lo vimos? Perfecto. Tercera pregunta del método, les preguntarán, ¿con qué instrumento de agrimensura se marca un point of beginning? Entonces, básicamente es saber qué utiliza ese topógrafo o agrimensor, ¿verdad? Para marcar el point of beginning. Los point of beginning se marcan con un punto de referencia e instrumento que se llama monument o monumento. Esos monumentos van a ser una daga de metal que maneja el Army, la Armada Americana de hierro, o un árbol que esté por casualidad sembrado en la esquina de esa propiedad que han escogido, en ese punto de una esquina, ¿ok? Entonces puede ser un árbol sembrado en la propiedad o puede ser esa daga de hierro o metal que maneja el Army, ¿ok? De este país. Y cuarta pregunta que les va a aparecer para este método, que es le van a preguntar si tienen un point of beginning, ¿en qué sentido se ha marcado la línea de ese point of beginning? ¿Ok? Entonces aquí va a depender del point of beginning que le coloquen. Normalmente la línea dice que va de este a oeste, pero prácticamente es identificar que si tu point of beginning comienza en el este, porque las líneas solo se marcan de este a oeste o de oeste a este. No hay líneas de norte a sur, ¿ok? Porque recuerden que es un ángulo. Entonces nunca va a haber línea de norte a sur. Entonces, si el point of beginning ha comenzado en el este, ¿dónde va a terminar el opuesto? En el oeste, ¿verdad? Entonces, cuando el punto de partida que les colocan comienza en el este,
la línea se marca este/oeste. Y cuando el point of beginning comienza en el oeste, la línea se marcará oeste/este. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que ustedes tienen que identificar. Hasta ahora, la línea que nos colocan es con este point of beginning, con este mismo. Entonces, esa línea de referencia va a ser línea este/oeste. Pero si el point of beginning va al contrario, si va naciendo en el web, entonces esta línea se marcaría al contrario. ¿Ok? Esta línea va a terminar en el este. Entonces esta línea sería al revés. Oeste/este. ¿Ok? Porque es básicamente dónde comienza el point of beginning y dónde va a terminar el opuesto. Eso es lo que le piden, la dirección de la línea del ángulo de los 90 grados. Entonces, esas son las 4 preguntas del método. Básicamente, eso es lo que hace el método, ir marcando estos puntos, luego buscar el opuesto y al tener el opuesto, marcar el ángulo, porque de esta forma el topógrafo puede medir cuánto hay de aquí a aquí, ¿cierto? Cuánto hay de profundidad en este ángulo, cuánto hay aquí en la perpendicular y sacan sus números matemáticos de cuánto es lo que mide esas porciones de tierra que él va separando. ¿Ok? Eso es lo que hace el método. ¿Ok? Entonces las preguntas básicamente son las mismas que hemos visto. Una línea de un point of beginning que va norte 90 grados este se describiría mejor como una línea ¿en qué sentido? Este o a oeste. La Correcto. oeste, esa es la D. El método más efectivo para describir una propiedad, ¿cuál es? Mid and La bound. B, Correcto. ¿Cuál sería el opuesto del norte 65 grados del este? la A. Correcto. Y la última, que es identificar ustedes cómo se llama ese marcador de metal o de hormigón que está fijado al suelo, en donde con él se utiliza para colocar esos puntos de referencia que van a servir para medir este método. Entonces son los Monumentos. monumentos. Correcto. Ok. Monumentos. Ok. Vamos al segundo método, es el más complejo. Ok. Es el que nos va a dar un poquito más de dolor de cabeza. Ok. Y es el método de levantamiento gubernamental, Government Survey System. Esto es un método que lo que hace es marcar una gran rejilla de cuadrados grandes y cada vez más pequeños para separar la Tierra en esos cuadritos más pequeños, más pequeños, más pequeños, para poder identificar cuánto mide el área de la Tierra, ¿ok? Que estamos seleccionando. No sé si ustedes han visto que cuando ven un mapa, ya X, de cualquier ciudad, de cualquier país, el mapa pareciera que tiene cuadrados encima de él, ¿cierto? Que ven que es como una rejilla de cuadrados. Eso es porque ese es el método de levantamiento gubernamental. ¿Ok? Por eso es que los mapas salen así, en ese cuadrado. Es este método. Vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla para que ustedes puedan, ¿ok? Identificar las preguntas del examen. Lo primero que hace el método va a marcar una gran rejilla sobre el estado de la Florida. Y esas rejillas son cuadritos, cuadritos más pequeños, más pequeños, más pequeños. Para lograr esa gran rejilla, lo primero que hace es marcar las 2 líneas más importantes que separan el estado de la Florida en 4 partes, no en cuadrados, pero en 4 partes. Marca una línea que va de norte a sur, pasando por la ciudad de Tallahassee, que se llama meridiano principal. Entonces usted debe aprenderse estas 2 líneas. Primeras preguntas del examen. La línea que va de norte a sur pasando por Tallahassee y se llama meridiano principal. Luego marca una segunda línea que va de este a oeste, también pasando por la ciudad de Tallahassee
Y esa línea que va de este a oeste se llama línea base. Como cultura general, en la ciudad de Tallahassee existe un monumento para eso, ¿ok? Existe un monumento para identificar ese punto. Pero realmente, como lo que queremos es buscar cuánto mide en acres o en square feet un lote de terreno que está por ahí, por la ciudad de Orlando, estas dos líneas serían insuficientes, ¿cierto? ¿Ok? Entonces el método crea otras líneas. Las siguientes líneas que marca se llaman tier y rangos. Ya, aquí tiene que cambiar un numerito. Y este primerito, ay, este se llama R1E, ¿ok? Ok. Entonces vamos a comenzar con los rangos, ¿ok? Aquí están en grueso, meridiano principal, y aquí está en grueso, ¿ok? Línea base. ¿Lo vieron? Ok. Entonces, las primeras líneas que se marcan se llaman rango. Y se marcan paralelas al meridiano principal. Los rangos se marcan paralelos al meridiano principal. Y se marcan cada 6 millas. Los rangos se marcan paralelos al meridiano principal y se marcan cada 6 millas. Entonces vamos a tener rangos 1, 2, 3, 4, 5 al este, rango 1, 2, 3, 4, 5 al oeste. Si se dan cuenta, la ciudad de Orlando está en el rango 30 al este. ¿Ok? Y el método va a marcar líneas paralelas a la línea base que se llaman tier. Entonces, los tier son paralelos a la línea base. Y también se marcan cada 6 millas. Orlando está en el tier 22 al sur. Entonces, los rangos se marcan al este y al oeste, los tiers se marcan al norte y al sur. ¿Los vieron? Ok. Como se marcan cada uno cada 6 millas, al marcarse, se han formado esos cuadritos que ustedes ven ahí pequeñitos, ¿cierto? ¿Ok? Esos cuadritos que ven allí. Esos cuadritos se llaman township, ¿ok? Entonces voy a poner ahí una flechita. Esos cuadritos que se han marcado al unirse rangos y tier se llaman township
sexmos o distritos municipales. Y como se han formado luego de marcar rangos y tier, y los rangos y tier se han marcado cada 6 millas, los townships tienen 36 millas de área. Estaría en el cuadrito, ¿ok? Entonces, de aquí nos vamos a aprender que los rangos se marcan cada 6 millas, son paralelos al meridiano. Los tiers se marcan cada 6 millas, son paralelos a la línea base. Cuando se marcan de manera imaginaria, ellos forman estos cuadritos pequeñitos y esos cuadritos pequeñitos se llaman township, sexmo o distritos municipales que tienen 36 millas de área. ¿Ok? ¿Cómo los identificamos? Entonces, cuando me vengo a este cuadro, en donde aquí está Tallahassee, entonces este es meridiano y esta es línea base. Y este es el rango 1 al este, este es el rango 1 al oeste, rango 2 al este, rango 2 al oeste. Este es el tier 1 al norte y este es el tier 1 al sur. Entonces, para identificarlo, esos cuadritos se llaman de esta manera. Comienzo con los tier. Entonces, ese cuadrito, ese township, se llama tier 1 norte, rango 1 del west. Este que está a su lado se llama tier 1 norte, rango 1 del este. ¿Ok? Pero este que está aquí abajo se llama tier 1 sur, rango 1 del west. ¿Ok? Ok. Entonces las propiedades están dentro de un township. Todas las propiedades están dentro de un township. Entonces, si la propiedad de mi cliente, que mi cliente quiere vender, está en el tier 1 norte, rango 1 este, esa propiedad está en Tallahassee. ¿Ok? Ok. Pero esto sigue siendo muy grande. ¿Ok? María, ¿Por qué? Dígame. ¿puedes repetir, por favor, cuando dijiste si el cliente tiene su tierra? Claro, si el cliente tiene una casa aquí en el tier 1 norte, rango 1 este, está al lado de Tallahassee, porque aquí está Tallahassee. Ok. Para eso sirve el método, ¿ok? Para eso, no les van a preguntar eso en el examen, pero para eso sirve el método, para saber dónde está, ¿ok? Los que estudian la Tierra, los geólogos, geógrafos, topógrafos, agrimensores, conocen los rangos, conocen los tiers. Entonces, al identificar una porción de tierra, saben en qué parte está. Si, por ejemplo, la propiedad está en el tier 22 sur, rango 30 este, la propiedad está en Orlando. ¿Ok? Entonces, para eso sirve el método. ¿Nosotros vamos a tener que identificar una propiedad de esa manera? Nosotros no. Ya ustedes van a ver todas las preguntas que les van a pedir para este método. ¿Ok? Pero lo explico para que entiendan de dónde van a salir esas preguntas. ¿Ok? Una cosa que también tenemos que saber nosotros es que una milla tiene 640 acres y un acre tiene 43.560 pies cuadrados.
Entonces, esto es una medición que usted tiene que aprenderse desde hoy y no olvidársele hasta que presente el examen. Entonces, usted tiene que saber que una milla cuadrada son 640 acres y un acre son 43.560 pies cuadrados. Entonces, si yo le digo, ¿verdad? Que un sexmo, que un township tiene 36 millas cuadradas, usted tendría que multiplicar por 640 acres. Estos son muchísimos acres. Y usted, como topógrafo, lo que está buscando es una propiedad que mide 5 acres, ¿cierto? Entonces, los sexmos son gigantes. Por eso es que el método hace otra división de esos cuadritos, porque eso es demasiado grande, ¿ya? Y el método busca medir una propiedad que tiene 2.5 acres, un acre, 0,800 acres, ¿ok? Entonces, esto todavía es muy grande. Esos cuadritos, que son los townships, son gigantes. Entonces, el método hace otra cosa. Cada uno de estos cuadritos cada uno de estos cuadritos, ¿verdad? Mide 36 por 640. Acre. 36 por 640. 23.040 acres. Y usted quiere buscar una propiedad que mide 5 acres dentro de un cuadrito de esto. Entonces, este cuadrado es gigante. Entonces, el método divide el cuadrado. Cada uno de estos townships se marcan líneas a cada milla. Se marca una línea a cada milla. ¿Ok? Y se hace algo similar a esto. ¿Ok? Se hace algo similar a un cuadrado como esto. ¿Ya? Entonces, se marca una línea a cada milla y se forma dentro de cada township un cuadrado idéntico a este cuadrado blanco que está aquí. Como se marcan líneas a cada milla, se forman dentro de los townships 36 cuadritos que vamos a llamar secciones. Secciones. Entonces, cada township está dividido en 36 secciones y cada sección tiene una milla cuadrada o 640 acres de área. Cada cuadrito de estos mide una milla. Todos los townships por dentro son idénticos al cuadrado blanco. ¿Ok? Miren, y si este cuadrado blanco es el Tier 1 Norte, rango 1 del East. ¿Ok? Porque es este que vemos aquí. Es este. Entonces, esta línea gris que está aquí es este township de arriba. ¿Ok? Esta línea 36 es esta esquinita de este. Este del 1 al 36 es este de aquí al lado. ¿Ok? Lo marco para que vean por qué esas líneas grises. ¿Ok? Estos números son los townships que están alrededor, porque todos se marcan de la misma manera. ¿Ok? El township por dentro es igual a lo blanco, a lo blanco.
¿ok? Todos por dentro son igual a este cuadrado blanco. Todos. Si lo veo más de cerca, entonces voy a marcar entonces, todos los township tienen la 1 aquí arriba, todos. Todos tienen la 31 aquí abajo. Todos tienen la sección 31 aquí abajo. Todos tienen la sección 1 aquí arriba. ¿Ok? Todos son idénticos. ¿Ok? Todos tienen la 36 de este lado. Todos tienen la 36 de este lado aquí abajo. ¿Ok? Todos son idénticos por dentro. ¿Ya? Eso es lo que quiero que vean. Entonces, aquí ya tenemos como preguntas, ¿ok? Tenemos la pregunta de el meridiano principal y la línea base. Y aquí tenemos cuánto mide un sexmo, 36 millas de área. Los rangos paralelos al meridiano y se marcan cada 6 millas. Los tier paralelos a la línea base y se marcan cada 6 millas. Y ya sabemos que un township tiene 36 secciones. Y también sabemos que cada sección mide 1 milla cuadrada, 640 acres. ¿Ok? Ok, siguiente pregunta del examen. Para que las identifiquen. Este es el norte. Este es el sur. Este es el este. Y este es el oeste. Entonces les van a preguntar, ¿en qué esquina está la sección 31? ¿Ok? ¿En qué esquina está la sección 31 de todos los townships? ¿Está al norte o está al sur? Bueno, si nos ponen ese dibujo, voy No, a decir que está no les van a poner el dibujo. Solo te van a pues, preguntar, ¿en qué esquina está la 31? ¿Está al norte o está al sur de los townships? según lo que tú nos colocas, entonces estás al sur, no está Al al norte, sur, está al claro, sur. claro, está al sur. ¿Está al este o está al oeste? Oeste. Al oeste. Oeste. Entonces, la sección 31 de todos los townships está en la esquina sur-oeste. Respuesta del examen. Ok, listo. Ok. Voy a enumerar, ¿verdad? Estos townships para que vean la siguiente pregunta. ¿Ok? Este es el tier 1 norte, rango 2 del este. El que le sigue es el tier 1 norte, rango 3 del este. Y el que le sigue es el tier 1 norte, rango 4 del este. ¿Ok? Este township tiene aquí la sección 31. ¿Ok?
Entonces les preguntan, ¿a cuántas millas de Tallahassee está la esquina más al sur oeste de la sección 31 del Tier 1 Norte, rango 4 Este? Les están preguntando, ¿cuántas millas hay de este punto a Tallahassee? Ustedes tendrán que saber cuánto hay aquí de distancia para poder saber cuánto hay de aquí a aquí. Tres millas. No ¿Ah? miden cada uno 6 millas. Ajá, exacto, correcto. Entonces se Cada ve. uno mide 6 millas. ¿Y cuántos hay? Ah, ¿Cuántos ya va, hay? me perdí. Ya Me va. perdí. Cada uno mide 6 millas. ¿Y cuántos hay? 4. No hay 4. Tres. Hay 3. tres. Ah, ¿y Entonces 30, 3 por serían. 6? 3 por 6, 18. A 18 millas de Tallahassee está la sección 31 de este township. Solo se tiene que recordar las 18 millas. ¿Las vieron? ¿Por qué 18? Porque cada uno de estos lados mide 6 millas. Y hay un township, 2 y 3. ¿Ok? 3 por 6, 18. ¿Listo? Ok. Y la siguiente pregunta para esta lámina sería que ustedes identificaran cuál es el township. ¿Cuál es el township que está inmediatamente al oeste del Tier 1 Norte, rango 1 Este? ¿Cómo se llama el que está inmediatamente al oeste de este township? Este es el Tier 1 Norte, rango 1 Este. ¿Cómo se llama el township que está inmediatamente al oeste de él? Tier 1 norte, rango 1 oeste. Correcto, muy bien. Este es el señorito que está inmediatamente al oeste de él. ¿Ok? Tier 1 Norte, rango 1 del West. Perfecto. Listo. Ok. Voy a sacar las preguntas teóricas por lo pronto de esto. ¿Ok? Para que no nos perdamos. Y ahorita vamos a unos siguientes ejercicios de matemática. Ok, en las preguntas, pregunta número 2, la pregunta del examen va a decir así: ¿a cuántas millas de distancia de Tallahassee está la esquina más al suroeste de la sección 31 del Tier 1 Norte, rango 4 Este? Ok, 18 millas. 18 millas. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? Ah, pico. ¿La ves? No, La D. la D, correcto. Porque ¿cuántas millas tiene el distrito municipal? 36, ¿verdad? Ok, esa es la incorrecta. Ok, la que acabamos de ver, ¿cuál es la descripción de un sexmo inmediatamente al oeste del Tier 1 Norte, rango 1 Este? Entonces es este señorito D que está aquí.
¿Ok? En el sistema de agrimensura del gobierno, ¿cómo se llama la línea que va de norte a sur y pasa por Tallahassee? La de norte a sur, ¿cómo se llama? La línea base. No, esa no es la línea Meridiano base. principal. Es la meridiano principal. Meridiano principal, correcto. ¿Y la que va de este a oeste, cómo se llama? Línea base. Esa sí es la línea base, correcto. ¿Cuánto mide una sección de tierra? Una milla cuadrada. Correcto, muy bien. ¿Cuántas secciones, la número 11, cuántas secciones tiene un sexmo? 36. 36. 36, correcto, muy bien. Listo, ok. Esas serían las teóricas que les van a salir para el examen. Entonces, ahora vamos a la siguiente fase que les va a dar la posibilidad de resolver las de matemática, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Este cuadrado que ustedes ven aquí es una sección de tierra. Este cuadrado mide 1 milla o 640 acres. Una milla o 640 acres, ¿cierto? Pero resulta que la propiedad es este cuadrito que vemos aquí, que sigue siendo pequeñito para los 640 acres. La propiedad normalmente mide 2.5 acres, 2 acres, 1 acre, un poco menos de 1 acre, etc. Entonces, este cuadrado de la sección todavía sigue siendo muy grande. Entonces, el método separa las secciones, ¿ok? Separa las secciones. ¿En qué? En cuadrados o en medios, ¿ok? Solamente separa las secciones en cuartos o en medio. En un cuarto o en un medio. Y luego que hace esas separaciones es que aparecen las descripciones legales como esta que usted ve en la página siguiente. El northwest un cuarto, del southeast un cuarto, del northeast un cuarto, del southwest un cuarto, de la sección 36, del tier 1 norte, rango 1 este. ¿Ok? Cuando yo miro este township y miro la sección 36, yo debo saber que esa propiedad está aquí, en este township. Y en este township está en esta esquina. Ahí está la propiedad. En la sección 36 de este township. Ahí está la propiedad. ¿Ok? Eso lo dice el método. Y con esa descripción legal que ustedes ven aquí, una persona y ustedes van a poder saber cuánto mide este lote de terreno. No solo saben dónde está, es que saben cuánto mide. Pueden descifrar cuánto mide aquí. ¿Ok? Básicamente lo que el topógrafo hizo fue esto. Agarró la sección y la dividió primero en 4 pedazos. ¿Ok? Ok. Dividió la sección en un pedazo, en 2 pedazos, en 3 pedazos, en 4 pedazos. ¿Ok? La propiedad está en este. Entonces, de los 4 pedazos grandes, ¿con cuál se quedó? ¿Con el del norte o con el del sur?
con el del norte, ¿verdad? ¿Con el este o con el oeste? Con el oeste. Entonces se quedó con el northwest, un cuarto. Este es este primer pedazo. ¿Ok? Este pedazo sigue siendo muy grande y lo dividió en otros 4. ¿Se quedó con el del norte o con el del sur? Se quedó con el del sur. ¿Con el este o con el oeste? Con el este. Se quedó con el southeast, un cuarto. Este sigue siendo muy grande. Lo vuelve a dividir. Se quedó con el norte o con el sur. Con el norte. Y se quedó con el este. Y este lo vuelve a dividir. Y aquí se quedó con el southwest. ¿Ok? Entonces, él fue dividiendo la sección y él se fue quedando y fue cerrando el terreno más pequeño, más pequeño, más pequeño. Esto es lo que hace el método, ¿ok? ¿Vamos a hacer nosotros esto? No, nosotros solamente vamos a descifrar esto. Después que nos entreguen una descripción legal como esta, nosotros vamos a calcular cuánto hay aquí. ¿Cuánto mide la sección? ¿Cuánto mide la sección? 1 milla. ¿Y una milla es igual a qué? 640. Correcto. Una milla es igual a 640 acres. Entonces, vamos a comenzar nuestro cálculo matemático con 640 acres. Cuando ustedes tengan una descripción legal como esta, los 640 acres los va a ir dividiendo por cada uno de los denominadores de las fracciones, del un cuarto o del un medio que tenga esa descripción legal. Entonces comienza 640 por el primer 4, entre 640 entre, es dividir entre 4 y agarra la calculadora. 640 160. entre 4, 160 acres. 160 acres entre el segundo 4. 40. 40 acres. 40 acres entre el tercer 4. 10. 10 acres entre el 4 y último 4. 2.5. Señores, esta propiedad descrita de esta forma que ustedes ven aquí, ese lote de terreno, mide 2.5 acres. Este es el secreto de la unidad. Descubrir cómo se calculan esas descripciones legales. Eso es todo. Siempre va a comenzar por el 640, siempre. Y va a dividir entre cada uno de los denominadores que tenga la descripción legal. Ok, ¿listo? Ok. Aquí tienen que tener cuidado porque les pudieran pedir los resultados en pies cuadrados. ¿Ok? Entonces, de acres a pies, usted multiplica
por 43.560. De pies a acres, usted debe dividir entre 43.560, porque es el convertidor. ¿Ok? Entonces esto ténganlo presente, porque los resultados se los pueden pedir en acres o en pies. De hecho, les dan terrenos que van a medir tantos pies por tantos pies, pero le piden el resultado en acre. Entonces usted después que multiplica tiene que dividir entre 43.560. Ok. Ok. Esta primera pregunta es la que acabamos de hacer, es idéntica. ¿Ok? Entonces esta da 2.5 acres, es la que acabamos de hacer. Pero ahora viene una tercera pregunta. ¿Ok? Esto en el examen se llama señora Brown. Se llama Far Smith. Entonces tiene esos nombres, ¿ok? Pero es la misma pregunta. Entonces dice, la señora Ordaz es propietaria de una extensión de 100 acres en el condado de Dade. Ella desea vender 20 lotes. Cada uno mide 21.780 cuadrados. ¿Cuántos acres venderá? Entonces usted multiplica los 20 por los 21.780 square feet, que son los pies cuadrados, y eso le da como resultado 435.600 square feet. Como les están pidiendo acre, ¿ok? Entonces usted de pies a acre divide. Ese resultado de square feet lo divide entre 43.560. La señora Brown, el señor Far Smith, está vendiendo 10 acres de terreno. ¿Ok? Eso es lo que está vendiendo, 10 acres. Ok, pregunta 9. El señor Smith va a donar 20 acres de terreno, pero tiene que separar el 20% para áreas comunes. Si él va a dividir el terreno restante en lotes de 8.000 square feet, ¿cuántos lotes se podrán conseguir? Entonces, ¿qué es lo que quiere el examen aquí? El examen supone que esto es un granjero, constructor, desarrollador, que tiene un cuadro de tierra. ¿Ok? Él quiere hacer en este cuadro, en este cuadrado de tierra, una urbanización. ¿Ok? Eso es lo que él quiere. ¿Cierto? Puede hacer todas las casas dentro de estos 20 acres sin dejar carretera, acera, espacio. No puede. ¿Ok? Entonces aquí va a separar el 20% para las carreteras. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Entonces, de los 20 acres, nosotros tenemos que separar los espacios para las carreteras. Aquí vamos a dejar una carretera. Aquí vamos a dejar otra. ¿Ya? Aquí vamos a dejar el parque.
etcétera. ¿Ok? Esto es el 20% que voy a separar del terreno. Aquí básicamente lo que vamos es a identificar cuántas casas se pueden construir, cuántos lotes se pueden separar para construir casas. Y cada lote de terreno va a medir 8.000 square feet. Eso es básicamente lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Lo primero que hago es multiplicar los 20 acres por 43.560 square feet. ¿Para qué? Para saber cuánto hay de área bruta. Ese terreno tiene 871.200 square feet. Luego, ¿ok? Le quito el 20% para calcular el área neta. Entonces, a los 871.200 le resto el 20% para calcular área neta. ¿Ok? El área neta, al restarle eso, me queda igual a 696.960 square feet o pies cuadrados, ¿ok? Como ustedes lo quieran llamar. Y esta área neta es la que voy a dividir entre los 8.000 square feet que va a medir cada lote de casa. Al dividir, aquí se pueden hacer 87,12 lotes o casas. La respuesta que quiere el examen. 87 lotes, ¿ok? Ok, para la siguiente, les piden cuál de estas mediciones mide 4 acres. Entonces usted tiene que hacer una por una para saber cuál da exactamente los 4 acres. Multiplica ancho por profundidad entre el convertidor. La única que da exacto 4 acres es la B. La única, ¿ok? Una parcela de tierra tiene una longitud de 1.640 por 1.640 de ancho. ¿Cuántos acres contiene? Idéntico. 1.640 por 1.640 entre 43.560. 61,75 acres. El terreno mide 840 por 620. ¿Cuántos acres son? Idéntica. 840 por 620 entre 43.560. 11,96 acres, un poco menos de 12 acres. Respuesta del examen. La siguiente puede salirles en el examen como don, ambas. Entonces, don es dueño de un cuarto del noroeste de una sección. Vamos a ver cuánto tiene. 640 entre 4. Don es dueño de 160 acres. Pero Juan vendió un medio del un cuarto que tiene. Entonces, si él tiene
160 y vendió un medio, él vendió 80 acres. Vendió cada acre a $10. ¿Cuánto recibió? 80 acres por $10. Don recibió $800. La siguiente. Don es dueño de un cuarto del Northwest. Pero Don vendió un medio. Vendió 80 acres, ¿cierto? Vendió un medio de lo que tiene. Si tenía 160 y vendió 80, ¿cuánto le quedó? 80 acres. Ok, la siguiente, traten de hacerla ustedes solas. Ok, no se copien ahí en el cuadrito. Y traten de hacerla ustedes solas. Se los piden en square feet, en pies cuadrados. La D. Me dio eso. Sí me dio. Correcto. ¿Ok? Entonces, 640 entre el primer 4, 160. 160 entre el segundo 4, 40. 40 entre el tercer 4, 10. 10 entre el cuarto 4, 2.5. Pero luego hay un medio. 2.5 entre 2, 1.25 acres. Como me piden lo que mide en pies cuadrados, tengo que multiplicar por 43.560. Entonces, este terreno mide 54.450 square feet. 1.25 acres. Ok, la segunda es una forma en que sale la pregunta número 1 que ya hicimos, la primerita, para el examen cuando es presencial.
Y básicamente lo que ocurre es que les dan dos descripciones jurídicas iguales. Son dos pedazos de tierra, ¿ok? Dos, diferentes. Usted cuando tenga una pregunta como esta, que tiene muchos, más de 4, porque aquí hay 8 fracciones de un cuarto. Hay 8, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? ¿Ok? Usted esta pregunta debe pasarla al inglés. Cuando hay más de 4 o 6 fracciones, trate de pasar la pregunta al inglés, sobre todo más de 6. Y debe hacerla en inglés para que usted ubique un conector que en español es I, pero que en inglés es EN. Y en ese conector EN hay dos descripciones jurídicas diferentes. Una antes del EN y otra después del EN. Entonces hay que hacer cada descripción separada. ¿Ok? Hay que hacer la descripción que está antes del EN, guardar ese resultado y luego hacer la descripción que está después del EN y sumar ambos resultados, porque realmente aquí hay dos descripciones jurídicas. No hay manera que una propiedad mida, ¿ok?, las 8 fracciones, porque sería una propiedad incluso menor que el tamaño de un baño, ¿ok? No hay ninguna propiedad que mida las 8 fracciones, no hay manera, ya sería más pequeño que un baño, ya tendría, no sé qué, 600, 400, 200 square feet, una cosa así, más pequeño que una habitación. Entonces aquí hay dos descripciones legales. Ustedes tienen que buscar el conector y hacer una antes del EN y otra después del EN y sumarlas, ¿ok? Cuando yo presenté mi examen presencial hace 4 años, yo tuve esta pregunta, ¿ok? Hoy el examen en el online, ¿verdad? Y en la mayoría de los exámenes, la que saca es esta, la sencilla, la primerita que vimos, ¿ok? Esta, que es esta que yo hice con ustedes, ¿ok? Esta, ¿ya? Pero tengan cuidado, cuenten las fracciones, por favor, cuenten esos números de fracción que hay allí para que ustedes tomen la decisión de qué van a hacer. Si la van a pasar al inglés, cuáles serían los resultados correctos, porque es que al final, si tú la haces completa, no vas a tener aquí, ¿ok? Miren, pudiera hacer esto, pero es que realmente esta no es la cantidad, ¿ok? Porque ninguna propiedad mide eso. ¿Me explico? Nadie, ninguna propiedad puede medir eso, ¿ya? Entonces, esa es lo que yo les recomiendo, ¿ok? Y con esto terminamos el segundo método. El tercero es el método Lot and Block Description. Se llama lotes y manzana, lotes y cuadra, plano registrado. Y es el método que en la actualidad se utiliza por parte de las ciudades y los condados para darle la descripción a la tierra de las nuevas subdivisiones. ¿Ok? Cuando un desarrollador va a construir una nueva subdivisión, él entrega el mapa de la subdivisión a la ciudad. Esto era antes un solo terreno. Cuando él construya, allí van a salir 300 casas. Entonces, la ciudad tiene que darle el nombre a cada lote de tierra, de cada casa, ¿cierto? Entonces, se hace a través de este método, ¿ok? Para esto van a tener una sola pregunta y dice cuál es el método que se utiliza cuando hay subdivisiones registradas, que son urbanizaciones, planos registrados. Entonces, el método es el de los planos registrados, lotes y cuadras.